¿Te has sentido agotado por intentar agradar a todos, incluso cuando eso significa traicionarte a ti mismo? La Biblia nos ofrece una claridad contundente. ¿Acaso busco ahora la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía buscara agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gálatas 1:10. Este versículo no solo expone el dilema, sino que revela la raíz espiritual del problema. Vivir para complacer a todos nos aleja del propósito de Dios. Hoy profundizaremos en cómo dejar de vivir esclavizado por la aprobación ajena y empezar a vivir con libertad, firmeza y verdad. Demostraremos cómo identificar los patrones que te atan, cómo romperlos con autoridad espiritual y cómo caminar conforme a lo que Dios espera de ti. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti cuando dejas de vivir para los demás? Muchos creen que ser amables con todos es una virtud indiscutible, un reflejo de la bondad cristiana y del amor al prójimo. Pero ¿qué ocurre cuando esa amabilidad se convierte en una obligación constante, una máscara que usamos para evitar el rechazo, el conflicto o la desaprobación? ¿Qué pasa cuando el deseo de agradar a todos se convierte en una trampa silenciosa que anula tu voz, tu propósito y, lo más grave, tu obediencia a Dios? La palabra nos advierte con claridad. ¿Acaso busco ahora la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía buscara agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gálatas 1:10. Este versículo, lejos de ser una simple reflexión moral, nos revela un principio espiritual profundo. Vivir para agradar a todos es incompatible con vivir para Cristo. No se trata de ser irrespetuoso o egoísta. Se trata de identificar cuando la amabilidad ha dejado de ser un fruto del Espíritu y se ha transformado en una estrategia humana para evitar el rechazo, ganar aceptación o protegernos del juicio ajeno. Muchos crecimos aprendiendo que ser buenos significa nunca decir no, evitar el conflicto a toda costa, poner siempre a los demás por delante, incluso cuando eso significa borrarnos a nosotros mismos. Nos enseñaron que lo correcto es complacer, sonreír, ceder, aunque por dentro nos sintamos destruidos, sobrecargados o invisibles. Pero esa no es la bondad que enseña el Evangelio. Jesús jamás comprometió la verdad por agradar a otros. Nunca suavizó su mensaje para evitar incomodidades. Nunca permitió que las expectativas humanas interfirieran con su obediencia al Padre. Sin embargo, muchos creyentes hoy viven exactamente así, atrapados en una red invisible de exigencias sociales, familiares y religiosas que los empujan a un comportamiento que, aunque parezca virtuoso, en realidad es autodestructivo y espiritualmente estéril. Esta esclavitud emocional comienza de forma sutil. Nos sentimos bien cuando alguien nos agradece, cuando no hay conflictos, cuando todos nos ven como buena gente. Pero esa sensación es adictiva y sin darnos cuenta empezamos a construir nuestra identidad en función de la aceptación ajena. Ya no tomamos decisiones por convicción, sino por presión. Ya no decimos lo que pensamos, sino lo que los demás quieren escuchar. Y cada vez que silenciamos nuestra verdad para no incomodar, algo dentro de nosotros se apaga. Empezamos a vivir una vida doble. Por fuera, sonriendo, por dentro, sofocados. Jesús nos dio un ejemplo radicalmente diferente. En Juan 6, después de haber alimentado a una multitud con 5 panes y 2 peces, la gente lo seguía esperando más milagros. Pero cuando comenzó a hablarles de verdades espirituales más profundas, muchos se ofendieron.
Él les dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Juan 6:54. Esta enseñanza fue tan dura para ellos que muchos decidieron dejarlo. Y lo más impresionante es que Jesús no intentó retenerlos, no suavizó su mensaje para que regresaran. Simplemente se volvió hacia sus discípulos y les preguntó: ¿también ustedes quieren marcharse? Juan 6:67. Su enfoque era claro: Él no vino a complacer, vino a obedecer. Obedecer implica a veces decepcionar a las personas. Implica decir no, aunque eso cause incomodidad. Implica poner límites, aunque otros se enojen. Implica aceptar que no seremos entendidos ni aprobados por todos. Y eso, para muchos, es insoportable, porque han edificado su valor personal sobre la base de cuánto agrado generan. Pero el valor que Dios te ha dado no depende de cuánta gente esté feliz contigo. No está sujeto a tus éxitos sociales ni a tu capacidad de evitar conflictos. Tu valor fue establecido en la cruz cuando Jesús entregó su vida por ti, sin condiciones, sin esperar perfección ni aplausos a cambio. En Mateo 23, Jesús lanza una dura advertencia a los fariseos, líderes religiosos obsesionados con las apariencias y la aprobación pública. Les dice: todo lo que hacen es para que la gente los vea. Mateo 23:5. Esta actitud no ha desaparecido. Hoy sigue habiendo creyentes que hacen obras buenas no por amor a Dios, sino por miedo a ser rechazados. Ayudan para ser aplaudidos, callan para no ser señalados, se sacrifican sin gozo, solo por no sentirse culpables, viven agotados, no por obedecer al Espíritu, sino por vivir para el aplauso ajeno. Y eso, aunque se vista de virtud, no es santidad, es esclavitud. Una esclavitud tan profunda que muchas veces no somos conscientes de ella. Creemos que es parte de nuestra personalidad, que así somos. Pero lo cierto es que detrás de ese patrón hay heridas no sanadas, temores escondidos y una profunda desconexión con nuestra verdadera identidad espiritual. Cuando una persona no sabe quién es en Dios, buscará validarse a través de los demás. Pero cuando entiendes que eres hijo, que has sido aceptado por el Rey del universo, entonces puedes decir no, sin culpa. Puedes poner límites sin miedo. Puedes decepcionar a otros, si eso significa agradar a Dios. En Proverbios 29:25 leemos: el temor al hombre resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. Esta trampa emocional ha atrapado a muchos. Personas que viven en función del que dirán, que toman decisiones pensando más en las consecuencias sociales que en la voluntad de Dios. Personas que se han desconectado de su propósito por temor a ser malinterpretadas, juzgadas o rechazadas. Y el enemigo se aprovecha de esa debilidad. Mientras más dependas de la aprobación humana, más vulnerable serás a la manipulación, al control emocional y al pecado de la hipocresía. Pensemos en la historia de Saúl. Fue ungido como rey, llamado a liderar bajo la dirección de Dios, pero su corazón estaba inclinado hacia el agrado del pueblo. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, Dios le ordena destruir completamente a los amalecitas, pero Saúl desobedece y perdona al rey Agag, además de quedarse con lo mejor del botín. Cuando el profeta Samuel lo confronta, Saúl intenta justificar su desobediencia, pero finalmente confiesa: pequé, he transgredido el mandato del Señor y tus palabras porque tuve miedo del pueblo y les consentí. 1 Samuel 15:24. Su deseo de agradar al pueblo lo llevó a desobedecer a Dios. Ese fue el principio de su caída. Y lo mismo ocurre hoy. Muchos llamados son anulados por miedo al juicio de los demás. Muchas decisiones espirituales se posponen por no querer romper expectativas humanas. Se callan verdades por temor a ser tildados
de radicales. Se camina sobre la cuerda floja del no molestar, del mantener la paz a toda costa, sin darse cuenta que la verdadera paz no es ausencia de conflicto, sino obediencia plena a la voluntad divina. En Marcos 8:38 Jesús declara algo contundente: el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre. Es fuerte, sí, pero es necesario recordarlo, porque muchas veces nuestra búsqueda de aprobación nos lleva a negar, silenciar o relativizar la verdad de Dios en nuestra vida. Y en ese silencio lo perdemos todo. Pero hay esperanza. Esta esclavitud emocional no es eterna. No estás condenado a vivir para agradar. Hay libertad disponible para ti. Y esa libertad comienza cuando decides dejar de vivir para los demás y comienzas a vivir para uno solo. Cuando decides que tu identidad no la define cuántos te aprueban, sino quién te ha llamado. Cuando entiendes que tu valor no se negocia, que tu voz no debe ser suprimida, que tu propósito no será anulado por las expectativas de otros. Jesús fue rechazado, malinterpretado, traicionado y crucificado por decir la verdad. Y aún así nunca se desvió del plan del Padre. Él entendía que agradar a todos no era parte de su misión. Y si queremos seguirlo, debemos estar dispuestos. Eso mismo lo tomo. En Lucas 6:26 él mismo dice: ay de ustedes cuando todos hablen bien de ustedes, porque así trataban sus antepasados a los falsos profetas. Es una advertencia contra la obsesión de caerle bien a todos. No puedes agradar a todos y agradar a Dios al mismo tiempo. Y no necesitas hacerlo. Dejar de complacer no significa endurecer el corazón ni perder la compasión. Significa dejar de vivir con miedo. Significa caminar con convicción. Significa reconocer que tu llamado es más importante que tu reputación, que tu obediencia es más urgente que tu popularidad, que tu relación con Dios vale más que cualquier aprobación humana. Y cuando das ese paso, todo cambia. Te sientes ligero, recobras tu voz, vuelves a ti. Lo sé porque muchas personas han estado ahí. Personas que vivían atrapadas en relaciones tóxicas, en dinámicas familiares sofocantes, en ambientes laborales donde su valor dependía de complacer. Personas que dijeron sí tantas veces que ya no sabían cómo decir no. Personas que solo encontraron libertad cuando decidieron mirar hacia arriba en vez de hacia los lados. Cuando hicieron de Dios su único referente. Cuando dejaron de vivir para los demás y comenzaron a vivir para su propósito eterno. Y tú también puedes hacerlo. Hoy puede ser el día en que rompas esas cadenas invisibles. No tienes que seguir siendo prisionero del qué dirán. No tienes que seguir desgastándote para ser aceptado. No naciste para agradar a todos. Naciste para glorificar a Dios. Y eso es más que suficiente. Porque cuando caminas en obediencia, el cielo se abre. Porque cuando dices basta al miedo, el Espíritu te fortalece. Porque cuando eliges agradar a Dios, aunque todos los demás se aparten, su presencia permanece contigo. Ahora que hemos desenmascarado esta esclavitud emocional disfrazada de virtud, es momento de mirar el modelo perfecto. En la siguiente parte veremos cómo Jesús vivió con firmeza y sin culpa, incluso cuando eso significaba decepcionar a muchos. Él nos mostrará el camino, porque si hay alguien que supo vivir sin complacer a todos, pero agradando al Padre, fue Él. Prepárate para descubrir cómo caminar con esa misma libertad. Jesús no vino al mundo para ganarse el aplauso de la multitud. Su propósito no fue ser entendido, aceptado o aprobado por todos, sino cumplir la voluntad de su Padre con absoluta fidelidad. Esta verdad que resuena en cada página del Evangelio nos confronta con una realidad espiritual que muchos prefieren evitar. No podemos seguir a Cristo y al mismo tiempo buscar agradar a todos.
El modelo que Jesús nos deja no es el de un hombre complaciente, sino el de un líder que caminó con firmeza, dijo la verdad con autoridad y puso límites incluso cuando eso significaba perder seguidores. En Juan 5:30 Jesús declara: no busco hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esa declaración no es solo una afirmación teológica, es una guía práctica para todo aquel que desea vivir conforme al corazón de Dios. Desde sus primeros días de ministerio, Jesús fue claro y directo en sus palabras. No adaptó su mensaje a la sensibilidad de las masas. No negoció principios para evitar el escándalo. Habló con verdad y esa verdad muchas veces incomodó. En Lucas 4, al leer en la sinagoga el pasaje de Isaías que hablaba del ungido de Dios, todos lo miraban con admiración. Pero cuando comenzó a hablar de la incredulidad del pueblo de Israel y de cómo Dios había mostrado misericordia a extranjeros en tiempos antiguos, aquellos mismos que lo admiraban se llenaron de furia y quisieron matarlo. En cuestión de minutos pasó de ser aplaudido a ser rechazado. Jesús no se inmutó, no suavizó su mensaje para recuperar la simpatía del pueblo. Simplemente salió de en medio de ellos y siguió su camino. Esta escena revela algo esencial. Agradar a Dios y confrontar la verdad siempre generará reacciones. Y Jesús no evitó esas reacciones, las aceptó como parte de su llamado. En Marcos 3 vemos cómo incluso sus propios familiares pensaban que estaba fuera de sí. Cuando se enteraron de que la multitud lo seguía sin descanso y que ni siquiera tenía tiempo para comer, fueron a buscarlo, diciendo: está fuera de sí. Marcos 3:21. Más adelante, cuando su madre y sus hermanos lo buscan mientras enseña, Jesús responde: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Marcos 3:33-35. Esta respuesta, aunque parece dura, no fue falta de amor, sino claridad de propósito. Jesús no permitió que ni siquiera los lazos familiares condicionaran su obediencia al Padre. Esta actitud tan ajena a nuestra cultura de agradar nos recuerda que la fidelidad a Dios debe estar por encima de cualquier expectativa humana, incluso las de aquellos que más amamos. También en Mateo 16 encontramos un momento revelador. Pedro, después de haber declarado que Jesús es el Mesías, intenta persuadirlo de no ir a la cruz. Jesús no duda en reprenderlo con palabras contundentes. Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Mateo 16:23. Esta escena muestra que Jesús no permitía que la compasión mal dirigida interfiriera con la voluntad de Dios. Aunque amaba profundamente a sus discípulos, no vacilaba en corregirlos cuando era necesario. Su lealtad al propósito eterno estaba por encima del deseo de proteger relaciones personales. Jesús fue firme, pero no fue agresivo. Fue claro, pero no hiriente. Fue directo, pero no impulsivo. Su ejemplo nos enseña que la verdadera libertad espiritual no está en decir siempre lo que los demás quieren oír, sino en hablar y actuar conforme a la verdad del reino. En Juan 8:29, Él declara: el que me envió está conmigo. No me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Este versículo encapsula el corazón de su vida. Una obediencia constante al Padre, no a los hombres. Esa obediencia fue lo que lo sostuvo en medio de las críticas, del abandono y de la traición. No buscaba aprobación terrenal porque ya tenía la aprobación celestial. El mundo nos empuja a ser agradables, diplomáticos, a evitar confrontaciones, a quedarnos en el centro cómodo del consenso. Pero Jesús nunca se ubicó ahí.
Él se movía con claridad y con propósito. No dejaba cabos sueltos, ni hablaba con ambigüedad para quedar bien con todos. En Mateo 23 lanza una serie de fuertes declaraciones contra los fariseos. Los llama hipócritas, guías ciegos, sepulcros blanqueados. No lo hace con odio, sino con una pasión por la verdad que no podía ser silenciada. Sabía que sus palabras encenderían la furia de los líderes religiosos, pero también sabía que callar sería una forma de complicidad. No buscaba aliados humanos, buscaba cumplir su misión. Incluso ante Pilato, cuando su vida estaba en juego, Jesús se mantuvo firme. No apeló al sentimentalismo, ni intentó convencer al gobernador romano con estrategias humanas. Respondió solo lo necesario, con autoridad y sin temor. En Juan 18:37, cuando Pilato le pregunta si es rey, Jesús responde: tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. En esa declaración, Jesús revela su absoluta claridad de identidad y propósito. No buscaba salvarse, buscaba ser fiel. Esa fidelidad es la que estamos llamados a imitar. No se trata de imitar sus milagros primero, ni sus obras visibles, ¿no? Sino su integridad, su valentía para vivir la verdad sin disfrazarla, su firmeza para obedecer a Dios, aun cuando eso lo llevó a la cruz. En Filipenses 2:8 se nos dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa obediencia no fue pasiva, fue una decisión consciente, sostenida por la convicción de que agradar al Padre era más valioso que ser aprobado por los hombres. En nuestro tiempo, muchos viven atrapados entre la verdad que conocen y el miedo al rechazo que les impide expresarla. Prefieren el silencio a la confrontación, la neutralidad a la convicción. Pero Jesús no vivió así. Y si somos sus discípulos, tampoco podemos hacerlo. En Mateo 10:34 Jesús deja claro: no piensen que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz sino espada. Estas palabras, lejos de contradecir su mensaje de amor, lo complementan. Porque el amor verdadero no siempre agrada. El amor verdadero confronta, corrige, sacude y muchas veces divide. Ser discípulo de Jesús implica llevar esa misma espada, no para herir, sino para cortar con las mentiras, las máscaras y las falsas expectativas. Implica tomar decisiones que incomoden, que sorprendan, que sean malinterpretadas. Implica aceptar que la fidelidad no siempre será aplaudida, pero también implica recibir la fortaleza del Espíritu, la aprobación del Padre y la comunión con aquel que recorrió primero ese camino. En Hebreos 12:2 se nos exhorta a poner la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza. Él no se detuvo ante la opinión de los demás. No permitió que el temor a la crítica desviara su curso. Despreció la vergüenza humana porque conocía el valor eterno de su misión. Esa es la mirada que debemos adoptar. No la mirada del que teme ser malinterpretado, sino la del que sabe quién lo envió. Jesús mostró compasión a los pecadores, pero no aprobó su pecado. Recibió con amor, pero llamó al arrepentimiento. Sanó cuerpos, pero exigió transformación. En Juan 5, al sanar al paralítico del estanque de Betesda, le dice después: mira, has sido sanado. No peques más para que no te suceda algo peor. Juan 5:14. No lo dejó con una sonrisa superficial, sino con una advertencia espiritual clara, porque su amor no es indulgente, es santificador. Y eso requiere firmeza. Hoy muchos creen que ser como Jesús es evitar toda incomodidad,
no confrontar, no corregir, adaptarse al entorno. Pero eso no es lo que vemos en los evangelios. Jesús nunca fue moldeado por la cultura. Él vino a transformarla. Nunca fue llevado por la presión de grupo. Él marcaba el ritmo. Nunca modificó la verdad para encajar. Él era la verdad encarnada. Y esa verdad, como una espada de doble filo, separa lo falso de lo verdadero, lo eterno de lo pasajero. La firmeza de Jesús no fue arrogancia, fue obediencia. Cada palabra que dijo, cada decisión que tomó, fue guiada por el Espíritu y orientada a cumplir la voluntad del Padre. No improvisó su vida para quedar bien con todos. La vivió con intención y con dirección. Y esa dirección lo llevó a ser rechazado, acusado falsamente, crucificado. Pero también lo llevó a la resurrección, al cumplimiento del plan divino, a la gloria del reino. Esa es la recompensa de vivir para agradar a Dios. Quizás se pierde aprobación humana, pero se gana propósito eterno. Seguir a Jesús requiere valentía, requiere abandonar el deseo de ser entendidos por todos, el miedo a decepcionar, la necesidad de agradar. Requiere abrazar una forma de vivir que no busca consenso, sino obediencia. Jesús no se desvió, no retrocedió, no dudó. Caminó con determinación incluso cuando sus palabras lo dejaban solo, incluso cuando sus acciones causaban rechazo, incluso cuando ser fiel significaba perderlo todo. Y tú también puedes caminar con esa misma firmeza, porque el mismo Espíritu que habitó en él ahora habita en ti. No estás solo, no tienes que vivir agradando a todos, no tienes que suavizar tu verdad para ser aceptado. Solo necesitas recordar que fuiste llamado para seguirlo, no para ser celebrado por el mundo. Y si Él no agradó a todos, tú tampoco necesitas hacerlo. Ahora que hemos contemplado el ejemplo de Jesús, su firmeza sin culpa, su verdad sin doblez, es momento de mirar hacia nosotros mismos con honestidad. ¿Cuántas veces hemos callado lo que debíamos decir? ¿Cuántas veces hemos cedido lo que sabíamos que debíamos sostener? ¿Cuántas veces hemos buscado la sonrisa ajena a costa de la aprobación de Dios? Es tiempo de cambiar eso. Es tiempo de vivir como Él vivió, con verdad, con amor, con firmeza, con propósito. Porque agradar a todos no es tu misión. Obedecer al Padre sí lo es. Cuando la amabilidad se convierte en una forma de desgaste espiritual, estamos ante una distorsión peligrosa de lo que realmente significa vivir con el carácter de Cristo. La Escritura nos llama a revestirnos de compasión, benignidad, humildad y mansedumbre, pero no a costa de anularnos a nosotros mismos. Hay una diferencia profunda entre actuar movidos por el Espíritu y vivir atrapados por la obligación de agradar. Esa diferencia es invisible al principio, pero con el tiempo se manifiesta en forma de agotamiento, resentimiento, falta de claridad espiritual y sobre todo una desconexión progresiva del propósito divino. Cuando la amabilidad ya no fluye desde el amor, sino desde el temor, ha dejado de ser virtud. Cuando decimos sí solo para evitar el rechazo, cuando callamos por miedo a incomodar, cuando damos más de lo que tenemos, porque creemos que eso nos valida, entonces no estamos sirviendo, estamos huyendo, no estamos amando, estamos negociando, no estamos reflejando el carácter de Cristo, sino replicando un sistema emocional donde nuestro valor depende de cuán útiles, agradables o sacrificados parezcamos. La amabilidad vacía, sin dirección del Espíritu, puede convertirse en una forma de idolatría. El corazón busca adoración y si no la encuentra en Dios, la busca en la aprobación humana. Así, la sonrisa que damos deja de ser un gesto de amor y se convierte en una moneda de cambio. El servicio ya no es fruto del gozo, sino una carga pesada que aceptamos por miedo a ser mal vistos. La generosidad deja de ser un reflejo del reino y
pasa a ser una estrategia para evitar el conflicto. En ese estado, nuestras acciones dejan de tener valor eterno porque no nacen de la verdad, sino de una necesidad emocional no resuelta. Jesús nunca se dejó arrastrar por ese patrón. Su servicio siempre fue intencional, nunca impulsado por el temor al rechazo. Sanó a multitudes, pues sí, pero también se apartaba cuando era necesario. Alimentó a miles, pero no permitió que lo hicieran rey por la fuerza. Enseñó con autoridad, pero no comprometió el mensaje para retener seguidores. Su corazón estaba lleno de compasión, pero nunca fue manipulado por las demandas humanas. En Mateo 14, después de alimentar a los 5,000, sube solo al monte a orar. La multitud estaba satisfecha, seguramente esperaban más milagros, pero él no se quedó, no prolongó su presencia para complacer, no convirtió su poder en espectáculo. Se retiró porque su fuente de dirección no era la gente, sino el Padre. Esa claridad lo protegía del desgaste, porque el alma no se cansa cuando sirve desde el amor, sino cuando sirve desde el miedo. Lo que agota no es dar, sino dar cuando no debimos. Lo que nos desgasta no es cuidar a otros, sino hacerlo sin haber cuidado primero nuestra conexión con Dios. Hay una amabilidad que nace del Espíritu, que renueva y edifica. Pero también hay una amabilidad impostada que exige que callemos nuestras necesidades, que nos pongamos siempre en segundo plano, que neguemos nuestras emociones y que nos mantengamos disponibles aun cuando estemos vacíos. La Escritura dice en Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Este versículo ha sido malinterpretado por muchos como un llamado a dar sin límites, a entregar sin descanso, a soportarlo todo. Pero el mismo pasaje, unos versículos antes, aclara una verdad esencial. Cada uno examine su propia obra, porque cada uno llevará su propia carga. Gálatas 6:4-5. Hay una responsabilidad personal en el equilibrio espiritual. El bien que agrada a Dios no es el que nos destruye, sino el que nace del orden interior. No se trata de dar hasta vaciarnos, sino de sembrar con sabiduría y obediencia. En Mateo 11:28-30, Jesús extiende una invitación a todos los cansados y cargados, ofreciendo descanso. Pero ese descanso no se encuentra en la inactividad, sino en el yugo compartido con Él. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo no desaparece, pero cambia su naturaleza. Cuando caminamos con Cristo, incluso nuestras obras se transforman. Dejamos de actuar por presión externa y comenzamos a actuar por dirección divina. No respondemos a la demanda de todos, no, sino a la voz de uno. Y cuando esa voz guía nuestros pasos, el alma descansa. El problema surge cuando confundimos sumisión con servilismo. La sumisión bíblica es una rendición voluntaria al plan de Dios. El servilismo, en cambio, es una reacción compulsiva ante el deseo de agradar. Dios no busca siervos sin identidad. Busca hijos que sirvan desde la convicción. No está interesado en sacrificios que nacen del miedo, sino en obediencia que fluye del amor. El Salmo 51:17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Un corazón quebrantado no es un corazón agotado, es uno dispuesto a ser guiado. Es un corazón que ha dejado de hacer cosas para ganarse el amor de Dios o de los demás y que ha empezado a actuar desde la seguridad de que ya ha sido amado. Muchos creyentes siguen atrapados en la idea de que ser buenos cristianos significa estar siempre disponibles, nunca decir no, soportarlo todo en silencio y poner a todos por delante de sí mismos. Pero esta visión, lejos de ser santa, es
peligrosa. No honra a Dios que ignores tus límites. No lo glorifica que vivas agotado, frustrado o vacío solo por complacer. El apóstol Pablo en 2 Corintios 9:7 dice que Dios ama al dador alegre. No al dador forzado, ni al que da por obligación, ni al que se ofrece porque no sabe decir no. Al dador alegre. Y esa alegría solo es posible cuando nuestras acciones brotan de la comunión con Dios, no de la necesidad de aprobación. Una falsa amabilidad no solo te agota, también te aleja de relaciones sanas, porque quien no pone límites se convierte en blanco fácil de manipulación. Y cuando damos más de lo que podemos, empezamos a esperar recompensas que no llegan. Nos sentimos utilizados, heridos, ignorados, pero la raíz no está en los otros, está en haber dado desde un lugar incorrecto, en no haber preguntado primero al Espíritu, en haber actuado por presión y no por convicción. En Proverbios 4:23 se nos exhorta: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si no cuidas tu corazón, si lo desgastas intentando complacer a todos, lo que saldrá de él ya no será vida, será amargura, frustración, agotamiento y culpa. La libertad comienza cuando reconocemos que no toda necesidad es nuestro llamado, que no toda urgencia es una orden, que no todo problema es nuestra carga. Jesús sanó a muchos, pero no sanó a todos. Caminó entre multitudes necesitadas, pero no respondió a cada petición. Su discernimiento no era humano, era espiritual. Y nosotros hemos recibido ese mismo espíritu para saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo ayudar y cuándo detenernos, cuándo avanzar y cuándo decir no. La amabilidad sin discernimiento es peligrosa porque nos lleva a invertir tiempo, energía y recursos en lugares donde Dios nunca nos envió. Y cuando sembramos fuera del terreno asignado, no cosechamos fruto, sino desgaste. En Eclesiastés 3:1 se nos recuerda que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. También hay un tiempo para guardar silencio, un tiempo para retirarse, un tiempo para decir no, un tiempo para no responder. La falsa espiritualidad nos empuja a estar siempre presentes, a decir que sí a todo, a entregarnos sin límite. Pero la verdadera madurez espiritual sabe esperar el tiempo de Dios. Sabe que no todos los caminos están destinados a ser recorridos, que no todas las puertas abiertas han sido abiertas por el cielo, que no todo lo que se presenta como necesidad es necesariamente parte de nuestro propósito. La amabilidad guiada por el Espíritu es poderosa, es sensible, firme, generosa y obediente. Pero la amabilidad nacida de la inseguridad es destructiva. Nos desconecta de la presencia de Dios porque estamos demasiado ocupados con los demás como para escuchar al Espíritu. Nos roba la paz porque nunca es suficiente. Nos lleva a vivir desde la obligación y no desde la gratitud. Y lo más grave, nos convierte en esclavos de las expectativas ajenas, incapaces de escuchar el llamado real del cielo. En Romanos 12:2 Pablo nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta transformación incluye una revisión profunda de nuestras motivaciones. ¿Por qué hago lo que hago? ¿A quién estoy intentando agradar? ¿Estoy sirviendo desde el amor o desde la necesidad? ¿Estoy cediendo por obediencia o por miedo? Estas preguntas no son una invitación al egoísmo, sino a la madurez. Porque solo cuando vivimos desde el propósito, nuestras acciones llevan fruto que permanece. El mismo Jesús, al enseñar sobre la oración, el ayuno y la limosna,
advierte contra hacer obras delante de los hombres para ser vistos. Dice con claridad en Mateo 6:1: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. El problema no está en la obra, sino en el motivo. Dios no quiere actos vacíos de significado, sino obras que nazcan del corazón rendido. No busca la amabilidad que calla por miedo, sino la que habla con amor. No desea la obediencia que nace del temor, sino la que fluye del deleite en su voluntad. Cuando liberamos nuestra amabilidad de la presión de agradar, descubrimos una nueva forma de vivir. Una vida donde decimos sí con libertad y no con firmeza. Donde servimos sin perder nuestra paz. Donde ayudamos sin anularnos. Donde amamos sin dejar de cuidarnos. Porque cuando el amor es verdadero, se ordena. No cede a todo. No se somete al capricho. No se pierde en el otro. Se mantiene firme, guiado, alimentado por el Espíritu. Y desde ahí, bendice sin destruir, edifica sin agotarse, siembra sin miedo. Este es el llamado: dejar atrás la falsa amabilidad que desgasta para abrazar una vida de obediencia real, donde nuestras acciones no estén motivadas por la culpa, el temor o el deseo de agradar, sino por la guía del Espíritu. Una vida en la que nuestras palabras tengan peso, porque vienen de la verdad, en la que nuestros límites sean respetados, porque reflejan sabiduría, en la que nuestro servicio sea fruto de gozo, no de exigencia, en la que nuestra amabilidad tenga raíz y propósito, porque solo cuando dejamos de vivir para complacer, podemos empezar a vivir para glorificar. Cuando el corazón se inclina demasiado hacia la aprobación de los demás, pierde sensibilidad para percibir la dirección de Dios. El alma que vive atenta a complacer a todos inevitablemente empieza a ignorar la voz del Espíritu. Cada vez que se dice sí solo para evitar una mirada de decepción, una crítica o una conversación incómoda, se está en realidad diciendo no a una guía superior. Este conflicto, aunque parezca pequeño, encierra una tensión espiritual profunda. No se puede servir a dos señores. No se puede obedecer al hombre y a Dios al mismo tiempo. Jesús lo dijo sin rodeos: nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se apegará al uno y despreciará al otro. Mateo 6:24. Aunque en ese contexto hablaba del dinero, el principio es el mismo. La obediencia dividida siempre acaba siendo desobediencia. El deseo de ser aceptado no es en sí mismo pecado. Pero cuando ese deseo se convierte en el filtro a través del cual decidimos, actuamos o hablamos, entonces comienza a interferir con la voluntad divina. El corazón que teme más la desaprobación humana que el desagrado de Dios ha perdido el orden correcto de sus prioridades espirituales. Y en ese desorden, la verdad se relativiza, la convicción se debilita y el propósito se contamina. Agradar a todos se vuelve una necesidad tan fuerte que la obediencia se posterga, la claridad se confunde y las oportunidades que el cielo abre se desperdician. No porque Dios las quite, sino porque no estamos disponibles emocionalmente para abrazarlas. En el libro de Hechos se narra cómo los apóstoles enfrentaban constantemente la presión social, religiosa y política de sus tiempos. Sin embargo, Pedro y los demás respondieron con firmeza: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. Esta declaración no fue hecha en un momento cómodo, sino en medio de amenazas, persecuciones y peligro real. Pero sus decisiones no estaban basadas en agradar al Sanedrín ni en conservar su seguridad, sino en permanecer fieles a la voz que los había llamado. Esta convicción es la que debe gobernar a todo creyente, porque no todas las puertas abiertas provienen de Dios.
Y no toda invitación debe ser aceptada. A veces, decir que sí a una propuesta humana es decirle que no a un mandato divino. Cuando una persona vive para complacer a todos, su criterio espiritual se distorsiona. Empieza a sentir culpa por poner límites, vergüenza por decir la verdad y temor por defender lo que cree. Poco a poco, lo que antes era una convicción se convierte en una sugerencia interna fácilmente negociable. Lo que el Espíritu habló con claridad se diluye entre el ruido de las opiniones ajenas. Y entonces el sí constante a las demandas de los demás se transforma en un no repetido a la voz de Dios, aunque esa negación no siempre se exprese con palabras. Se expresa con omisiones, con silencios, con retrasos, con distracciones disfrazadas de compromisos nobles. En Lucas 9, Jesús llama a varios a seguirlo. Uno le dice: déjame primero ir y enterrar a mi padre. Otro declara: te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de los de mi casa. A ambos Jesús responde con una verdad tajante: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Lucas 9:62. No estaba despreciando los lazos familiares ni prohibiendo el duelo. Estaba señalando una prioridad espiritual. Quien vive para resolver primero lo que los demás esperan, difícilmente podrá avanzar con determinación en lo que Dios ha ordenado, porque el camino de la obediencia no siempre será aplaudido, ni entendido, ni acompañado por todos. A veces ese camino será solitario, incomprendido y hasta criticado, pero es el único que conduce al cumplimiento del propósito. Decirle sí a todos es una forma de rendición, es ceder el control de la agenda espiritual que Dios diseñó para nosotros y entregárselo a las expectativas cambiantes de los hombres. Cada vez que renunciamos a una convicción para sostener una imagen, estamos abandonando terreno sagrado. Cada vez que callamos una verdad para no incomodar, estamos oscureciendo la luz que fuimos llamados a reflejar. Y cada vez que decimos sí solo por miedo a decir no, perdemos la oportunidad de ser instrumentos fieles en las manos del Creador. La Escritura nos muestra que incluso aquellos que fueron escogidos por Dios enfrentaron esta batalla interna. En el primer libro de Samuel, el rey Saúl recibe una instrucción clara: destruir por completo a los amalecitas. Sin embargo, desobedece, perdona al rey Agag y retiene lo mejor del ganado. Cuando el profeta Samuel lo confronta, Saúl intenta justificar su desobediencia diciendo que lo hizo para ofrecer sacrificios a Dios. Pero su verdadera motivación queda expuesta cuando declara: pequé, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. 1 Samuel 15:24. Temió más al pueblo que a Dios, y ese temor lo llevó a perder su llamado. J'entre sans bruit dans ta ronde, main levée, regard qui gronde. Sous mes pas le seul répond et ton silence perd son nom. Tu dis que je tiens pas longtemps, mais je brûle en marchant. J'ai la cahier dans la peau et le feu dans le dos. Approche, regarde bien, je recule jamais, jamais. Sous l'incendiaire mes mains qui frappent encore, tu sais. Je vais tomber le plafond. Sous les talons, sous les talons, sous les talons. Ton cœur bat sur mon nom. Sous les talons, j'ai le goût du sel sur la bouche et des nuits qui me secouent. Mais quand la peur veut m'attraper, je la fais tourner, tourner. Tes mots glissent sur ma peau comme la pluie sur les carreaux. Moi je garde le pas droit même si tout
incendie à mes mains, qui frappe encore, tu sais. Sous les talons, je fais tomber le plafond. Sous les talons, sous les talons, sous les talons, ton cœur bat sur mon nom. Sous les talons, hey, hey, hey. Si tu veux le vrai visage, viens le lire sur mon passage. J'ai l'orage dans la gorge et la braise qui se forge. Pas besoin de pardon quand je tiens ma direction. Je suis là bien planté, personne peut m'effacer. Sous les talons, je fais tomber le plafond. Sous les talons, sous les talons, sous les talons, ton cœur. Este relato no es solo una advertencia histórica, es un espejo espiritual. Cada vez que cedemos a la presión de los demás, en lugar de mantenernos firmes en lo que Dios dijo, estamos renunciando a algo sagrado. Jesús fue claro respecto a esto. En Mateo 10, 37 a 38 declaró: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Estas palabras, lejos de ser duras, son una muestra de amor. Porque Jesús sabía que el alma dividida no puede sostener un llamado eterno. No porque Dios la deseche, sino porque ella misma no podrá resistir la carga. Una obediencia parcial es una carga doble. Ni se goza de la aprobación humana, porque nunca es suficiente, ni se disfruta la paz de la obediencia, porque nunca es completa. Y así, el alma vive en tensión, en desgaste, en confusión. Muchos viven atrapados en esta dualidad. Quieren agradar a Dios, pero también a todos. Quieren ser fieles, pero sin decepcionar a nadie. Quieren seguir el llamado, pero sin dejar de cumplir con cada expectativa humana. Y aunque parezca noble, esa postura es insostenible. Tarde o temprano el corazón debe elegir, porque el precio de la obediencia es real. Jesús lo dijo con claridad en Lucas 14, 27 a 28. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? Seguir a Cristo implica un costo, y uno de los más altos es dejar de vivir para complacer. Pero ese costo trae consigo una recompensa incomparable. Porque cuando se vive para agradar a Dios, se camina con libertad. No se depende del juicio ajeno, ni de las expectativas ajenas, ni de la aprobación temporal. Se vive con dirección, con gozo, con propósito. La obediencia libera, porque corta con la esclavitud emocional que impone el deseo de aceptación. En Juan 8:36, Jesús declara: así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esa libertad no consiste en hacer lo que queramos, sino en tener la fuerza para hacer lo que Dios espera, aunque eso implique decepcionar a otro. En Gálatas 1:10, Pablo resume esta verdad con una precisión poderosa. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. La identidad del siervo no se define por cuántas personas lo aprueban, sino por su fidelidad al maestro. Agradar a los hombres puede abrir puertas terrenales, pero solo agradar a Dios abre los cielos. Aceptar esto es abrazar una forma de vida distinta, una vida donde cada decisión se filtra por la obediencia, no por el miedo, donde cada palabra se alinea con la verdad, no con la conveniencia, donde cada paso se da mirando al trono, no al aplauso. Negarse a decir sí a todo no es rebeldía, es madurez.
No es dureza de corazón, es firmeza espiritual. Es entender que no hemos sido llamados a todo ni a todos, que hay personas que se alejarán cuando dejemos de complacer. Y eso también es parte del proceso, porque la poda que Dios permite no es pérdida, es preparación. Y muchas veces, para que el fruto crezca, es necesario que algunas ramas se caigan. No porque sean malas, sino porque no pueden sostener el peso del propósito que viene. Cada vez que priorizamos lo eterno por encima de lo inmediato, lo invisible por encima de lo visible y lo verdadero por encima de lo cómodo, el reino se manifiesta en nosotros. No podemos tener la gloria de Dios y el favor de todos. No podemos caminar en luz y evitar molestar a quienes viven en tinieblas. No podemos ser sal sin producir incomodidad. No podemos ser lámpara sin exponer lo oculto. Y no fuimos llamados a complacer, sino a transformar, a brillar, a señalar, a obedecer. Ahora que hemos comprendido que cada sí que damos por miedo, por presión o por inseguridad puede estar silenciando la voluntad de Dios, debemos revisar nuestras decisiones a la luz de la verdad. ¿Cuántos pasos hemos dado solo por no defraudar a otro? ¿Cuántas veces hemos permanecido en lugares donde Dios ya no nos quiere, solo por no herir sentimientos? ¿Cuántos silencios hemos sostenido por no ser señalados? Y sobre todo, ¿cuántas oportunidades celestiales hemos perdido por temor a decir un simple no? El tiempo de actuar desde la convicción ha llegado, porque solo cuando nuestra obediencia es total, el poder de Dios se desata sin límites. Y esa es la vida que Él quiere para ti. Una vida sin cadenas, sin máscaras, sin miedo, solo obediencia, solo verdad, solo propósito eterno. Vivir en libertad no significa vivir sin dirección, significa vivir guiados por la verdad y no por la presión de otro. Cuando una persona decide dejar de complacer a todo, no se vuelve egoísta, se vuelve obediente. Porque la obediencia no se manifiesta solamente en las grandes decisiones espirituales, sino también en esos momentos donde se tiene que decir no con claridad, donde se debe mantener una posición firme, aunque eso signifique ser incomprendido. En 2 Corintios 1:17, el apóstol Pablo escribe: así que al proponerme esto, ¿acaso lo hice a la ligera? ¿O lo que pienso, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no? Esta pregunta revela una verdad poderosa. El corazón del creyente debe estar libre de dobles intenciones, libre de inseguridad y decidido a cumplir la voluntad de Dios, aun cuando otros no estén de acuerdo. La libertad interior no nace de complacer, sino de ser fiel. Y esa fidelidad muchas veces será probada cuando los que nos rodean no entiendan nuestras decisiones. El Espíritu Santo no guía por encuesta ni por zen, ni por apuro, ni por cosear, ni por consensos. Su dirección no siempre será lógica para los demás, pero siempre será perfecta. En Hechos 20, Pablo expresa a los líderes de Éfeso que va camino a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu le testifica que lo esperan prisiones y tribulaciones. Pero él declara: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Hechos 20:24. Esta es la convicción de alguien que ha dejado de vivir para complacer y ha comenzado a vivir únicamente para cumplir su asignación eterna. No todos comprenderán ese tipo de decisiones. Habrá quienes juzguen, quienes malinterpreten, quienes cuestionen. Pero la paz no está en la aprobación ajena, está en la seguridad de haber obedecido a Dios. En Isaías 26:3 leemos: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera,
porque en ti ha confiado. Esa paz es el resultado de un corazón que ha dejado de doblegarse ante los hombres y se ha afirmado en la verdad divina. Un corazón que ya no dice sí para evitar conflictos, sino que camina con firmeza porque ha sido instruido por el cielo. El alma que busca agradar a todos termina atrapada en un círculo interminable de exigencias. Pero el que decide agradar a Dios descubre un descanso que no depende de las circunstancias. En Juan 12:43, Jesús habla de aquellos que creían en Él, pero no lo confesaban por temor, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Ese amor desordenado los hizo esclavos del silencio, porque cuando el corazón se apega a la opinión humana, pierde el coraje para vivir en la verdad. Y una verdad callada es una verdad estancada. Dios no necesita que complazcas a todos. Él necesita que cumplas tu llamado. No requiere tu aprobación social, requiere tu disposición espiritual. No espera que seas aceptado, espera que seas obediente. Porque el que obedece, aunque no sea comprendido, será respaldado por el cielo. En Romanos 8:31 se declara: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa es la fuerza de quien camina sin miedo a la desaprobación. Esa es la fuerza de quien ha decidido dejar de complacer para comenzar a vivir con propósito eterno. Agradar a Dios no es una tarea adicional, es el centro de una vida plena. Vivir para Él libera de la carga de intentar estar bien con todos. Porque quien ha decidido obedecer al cielo no necesita justificar sus pasos ante la tierra. La Escritura lo deja claro, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tú vueltas Timoteo 1:7. Ese dominio propio no solo es para vencer el pecado, también es para resistir la presión de complacer a todos. Es para decir no cuando el Espíritu lo exige. Es para permanecer firmes cuando la multitud presiona. Es para caminar con firmeza, aunque eso signifique caminar solo. Cuando se vive para agradar solo a uno, se recupera la identidad, se restablece el enfoque, se restaura la autoridad. El alma deja de desgastarse en la búsqueda de aceptación y se fortalece en la presencia del Padre. El temor al rechazo desaparece cuando se experimenta el respaldo de Dios. El apóstol Pablo, escribiendo desde la prisión, declaró: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A Filipenses habla 4:12-13. Esa fortaleza no era emocional ni circunstancial, era espiritual. Era el fruto de vivir para uno solo, Cristo. El deseo de agradar a todos es insaciable. Siempre habrá alguien a quien no le baste lo que hagas. Siempre habrá otro que te pida más. Pero cuando el objetivo ya no es complacer, sino ser fiel, el corazón entra en reposo. En Hebreos 4:10 se dice que el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Ese reposo no es pasividad, es certeza. Es la paz de saber que se está caminando por donde el Espíritu guía, sin distracciones, sin ataduras, sin dobleces. La voluntad de Dios no se revela a los que agradan a todos, sino a los que lo honran en lo secreto y en lo público. No a los que se diluyen para encajar, sino a los que se consagran para obedecer. Jesús lo afirmó en Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Ese es el fruto de una vida entregada a agradar al Padre. Manifestación, dirección, plenitud.
Vivir para agradar solo a Dios es un acto de valentía y una declaración de confianza. Es reconocer que el favor humano es inestable, pero el favor divino es eterno. Es abrazar el llamado sin miedo al juicio. Es soltar la necesidad de complacer y tomar la cruz del propósito. Porque quien vive para el cielo no puede vivir atado a la tierra. Y quien camina con Dios jamás caminará vacío. Dejar de complacer a todos no significa endurecer el corazón. Significa abrir los ojos del Espíritu. Significa entender que fuiste diseñado para reflejar la voluntad de Dios, no para adaptarte al molde fluctuante de las expectativas humanas. No es rebeldía, es madurez. No es egoísmo, es obediencia. La libertad no se encuentra en decir sí a todo, sino en aprender a discernir cuándo un no glorifica más a Dios que 1000 actos de aparente bondad. Porque cuando tu vida se convierte en un instrumento de verdad, no todos aplaudirán, pero el cielo se abrirá a tu favor. Y eso es todo lo que realmente importa. Dios no te creó para la multitud, te creó para su propósito. No te formó en el vientre para vivir en función del agrado de otros, sino para caminar en autoridad y verdad. Efesios 2:10 lo declara con poder, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No fueron obras diseñadas por tus amigos, por tu familia o por tu entorno. Fueron preparadas por Él. Caminar en ellas requiere convicción, requiere decirle no al ruido para poder escuchar la dirección, requiere cerrar puertas humanas para que se abran las divinas. Hay una gloria que solo se manifiesta en los que han decidido dejar de ser agradables para comenzar a ser útiles. Porque en el reino no todo el que agrada edifica, pero todo el que obedece transforma. El mundo no necesita más personas que callan por miedo. Necesita creyentes que hablen con verdad, con mansedumbre y con firmeza. Necesita hombres y mujeres que entiendan que su valor no depende de cuánto los aprueban, sino de cuánto se alinean con lo eterno. En primera, a Tesalonicenses 2:4, Pablo lo expresa con claridad. Hablamos no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Esa es la medida, no el reconocimiento visible, sino la aprobación invisible de aquel que ve lo más profundo. A partir de hoy, tu llamado no es quedar bien con todos, sino quedar firme con Dios. Tu tarea no es sostener una imagen, sino vivir desde una identidad inquebrantable. Tu misión no es evitar el conflicto, sino caminar en la paz que nace de la obediencia. Porque hay paz en agradar solo a uno. Hay descanso cuando dejas de ser todo para todos y te conviertes en todo lo que Dios espera de ti. No temas si tu obediencia incomoda. No te detengas si tu verdad provoca distancia. No te entristezcas si el precio de tu libertad es el silencio de algunos. Porque el fruto de tu determinación no será aprobación, será propósito cumplido. Y cuando el día termine y te encuentres cara a cara con aquel que te llamó, no te preguntará cuántos te aplaudieron, sino cuánto fuiste fiel. No medirá tu simpatía, sino tu obediencia. No evaluará cuánto te amaron los hombres, sino cuánto lo amaste a Él. Y ese día, si caminaste agradando solo a uno, escucharás las palabras más poderosas de toda la eternidad. Bien, buen siervo y fiel.